Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más del libro El conflicto de los siglos. Este es el número 18 y lleva por título Los heraldos de una nueva era. Hemos estado estudiando la historia, los diferentes capítulos y llegamos a uno que por supuesto es importante como todos los demás, pero nos habla de algo muy lindo. Y es sobre la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo. Y algo que es muy interesante es que nos lleva a pensar en la Biblia como un todo. Muchas veces los cristianos inconsciente o conscientemente nos vemos tentados a usar la división que tiene la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, creyendo que en el Antiguo Testamento encontrábamos un Dios con un mensaje y en el Nuevo Testamento un Dios diferente con otro mensaje. Y sin embargo, lo que nosotros queremos hacer hincapié hoy es en cómo el mensaje del segundo advenimiento de Jesús está en toda la Biblia. Ya la primera vez que se lo menciona es en el capítulo 5 de Génesis, al comienzo de la Biblia, luego de la entrada del pecado al mundo. Adán y Eva recibieron la promesa de que iba a venir un Mesías, pero no solo eso, ya Enoc, que era el séptimo desde Adán, pudo ver en visión de que Jesús iba a volver. Y él decía que venía el Señor con huestes innumerables, que venía a juzgar, y sabemos que él fue llevado al cielo sin ver la muerte, pero él ya tenía en vista la segunda venida de Jesús. Jesús ni siquiera había venido por primera vez, pero el mensaje del segundo advenimiento ya estaba. Y así encontramos otros profetas del Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, Isaías habla de que estaban esperando a un Dios que iba a traer juicio. Incluso es notable cómo se usan palabras y expresiones similares a las que luego encontramos en el Apocalipsis, donde dice que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros rostros, de que no va a haber más muerte. Hay una descripción del cielo maravillosa. El profeta Joel también habla sobre la segunda venida de Cristo y es interesante notar cómo es el tema central de las Escrituras. La Biblia, por más que fue escrita durante muchos años por diferentes personas, tiene un hilo conductor que es el plan de salvación que culmina con la segunda venida de Cristo. Es verdad que el mensaje es de un Jesús que iba a venir a ocupar nuestro lugar. Jesús vino, murió, resucitó, pero eso no tendría un fin si Él no viniera a buscarnos nuevamente. Y también encontramos esto, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Uno de los pasajes más conocidos es Juan 14, donde Jesús le promete a sus discípulos que Él iba a preparar una morada y que los iba a venir a buscar. Y así se mencionan en diferentes momentos la promesa de que Jesús nos viene a buscar. En el libro de Hechos, el capítulo 1, también cuando se relatan los últimos momentos de Jesús en la tierra, el último mensaje que reciben los discípulos es que ese Jesús que fue llevado al cielo en una nube, así se lo iba a ver volver. Y esa es una esperanza maravillosa y que ellos atesoraron en su corazón y que luego la fueron proclamando. También el apóstol Pablo, que si bien no formó parte de los discípulos que estuvieron acompañando a Jesús, él recibió el llamado y él hacía una invitación muy linda. Él hablaba a los seguidores de Jesús y les decía que se tenían que animar con la promesa de la segunda venida. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, él les dice que no se pongan tristes por las personas que van al descanso, que Jesús iba a venir, que los iba a despertar, y les insistía en que tenían que usar esas palabras para animarse unos a otros. Por supuesto, también así llegamos al libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan dice que vio en visión cómo Jesús venía en las nubes y todo ojo lo verá. Y termina la Biblia con esas palabras tan lindas donde Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia, su pueblo, responde:
Sí, ven, Señor Jesús. Y si seguimos con la historia, no solo ya en la Biblia, sino en los diferentes predicadores que surgieron después, también estaba esta esperanza. Hemos estudiado anteriormente sobre los valdenses, sobre su historia, y uno de los mensajes que ellos proclamaban era sobre la segunda venida de Jesús. Lutero también decía que el mundo no iba a durar mucho, y él confiaba en que los juicios de Dios iban a llegar antes de los 300 años. Y así muchos predicadores, muchos reformadores, no solo proclamaban que Jesús iba a venir, sino que creían que iba a ser pronto. Y animaban a los cristianos a que deseen esa promesa. Ellos decían, es tan dulce la promesa de la segunda venida de Jesús que tenemos que esperarla, tenemos que orar, tenemos que desearla. Y tenían tan en vista eso, que aunque tenían que morir por defender la verdad, eso no le daban importancia, porque ellos sabían de que no terminaba todo ahí, que Jesús iba a volver y que ellos iban a poder estar nuevamente con su Maestro. Y en la Biblia, además de encontrar esta hermosa promesa, cuando Jesús estuvo y les dijo a sus discípulos que iba a venir, también le dio señales. ¿Qué iba a pasar antes de que Él regrese? Y entre tantas señales, Él les dijo que el sol se iba a oscurecer, que la luna se iba a volver como sangre, que iba a haber terremotos, guerras, innumerables señales para que sus discípulos de entonces y los que estamos ahora sepamos cuándo el tiempo se acercaba. El apóstol Juan también dice en Apocalipsis 6 que hubo un gran terremoto, que el sol se oscureció, que la luna se volvió en sangre, y esas profecías se cumplieron. En el año 1755 se produjo el terremoto más grande de la historia. Se conoce como el terremoto de Lisboa, pero en realidad abarcó mucho más. Abarcó casi toda Europa, parte de América, de África. Más o menos unos 10 millones de kilómetros cuadrados fueron abarcados por este terremoto. Muchas personas murieron. Es impactante pensar que en el epicentro, que fue en Lisboa, en 6 minutos se calcula que murieron aproximadamente 60.000 personas. Se escuchó como un gran trueno por debajo de la tierra, todo se estremeció, el mar se retiró para luego volver sobre las ciudades con grandes olas que hicieron desaparecer las costas, ciudades enteras. Hubieron poblados de 8.000, 10.000 habitantes que fueron hundidos, y esto ocurrió en un día de fiesta. Las iglesias y los conventos estaban llenos de gente y muy pocas personas pudieron escapar. La gente que corría pensaba que el fin del mundo había llegado. Cuenta la historia de que no podían ni llorar. Estaban tan impactados por lo que estaba ocurriendo que lo único que podían expresar era un grito de misericordia. Ellos sentían que el fin del mundo estaba cerca. Y así muchos cristianos pudieron ver también en este evento el cumplimiento de la profecía. 25 años después ocurrió otro fenómeno, también profetizado. El 19 de mayo de 1780 es conocido en el mundo como el Día Oscuro. Y es interesante que podamos buscar quizás en las fuentes históricas y vamos a ver cómo realmente es así, es conocido este día como un fenómeno totalmente sobrenatural. Hubieron testigos que escribieron sobre lo que pasó, cuentan que cuando amaneció ese día, al poco tiempo se empezó a nublar, se escucharon truenos, hubieron relámpagos, cayó una leve lluvia, luego parecía que se iba a despejar hasta que dice que densos nubarrones cubrieron todo el cielo. El momento más oscuro fue a las 11 de la mañana. Los pájaros volvieron a sus nidos
La gente que trabajaba en el campo regresó a sus hogares. Los niños fueron despedidos de las escuelas para que pudieran refugiarse en sus casas. Los murciélagos salieron a volar. Era tal la oscuridad que era imposible ver sin la ayuda de luz artificial. Esto duró todo el día. Pocas horas, un par de horas antes del ocaso, empezó a aclarecer, a verse un poquito el sol con un color rojizo, pero luego otra vez las nubes cubrieron totalmente el cielo. Era época cercana a la luna llena, pero sin embargo, dice que la luna no pudo disipar las nubes. Recién luego de medianoche, la luna tuvo un poco de fuerza como para poder hacer que las nubes se corrieran. Y aquí viene el otro evento. La luna se mostró, pero era como sangre. En las iglesias hicieron sermones improvisados, reuniones donde hablaban de la oscuridad profetizada. Creían que realmente era una señal del fin del mundo. Y los pastores animaban a sus seguidores a creer en que Jesús venía pronto. Y fue así como estaba el despertar por la confianza, por la esperanza de que Jesús pronto vendría. Pero el tiempo fue pasando y Jesús no venía. Y esa búsqueda de estudiar las profecías se fue disipando. La libertad, la comodidad hizo que los cristianos empiecen a olvidar de esa esperanza que tenían. La búsqueda por las riquezas, por el bienestar material, hizo que se dejara de prestar atención a las profecías sobre la venida de Jesús. Y esto también fue profetizado. Jesús mismo, cuando estuvo con sus discípulos, les dijo que los momentos que iban a preceder a su venida iban a ser como los días de Noé, donde el mundo iba a estar distraído. Iban a estar comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, sin pensar en Dios, sin tener la mirada puesta en Dios. Es así que el pueblo de Dios dejó de prestar atención a las profecías bíblicas. Pero aquí aparece otro evento muy importante, y es lo que se describe en Apocalipsis 14. Aparece en escena el mensaje de los 3 ángeles, señalado por un reavivamiento, por estos mensajeros que tenían mensajes muy importantes y que nosotros sabemos que no son ángeles literales, sino que son los propios seres humanos fieles que iban a llevar adelante esta hermosa tarea de predicar el tiempo que se estaba viviendo, que estamos viviendo, el inicio del juicio y del fin del mundo. Ahora hay algo que es muy interesante y es pensar en que ese pueblo se parece bastante al de antes de la venida de Jesús. Es su primera venida. Elena de White en este capítulo resalta cómo cuando Jesús vino por primera vez no fueron los fariseos y los escribas los que lo estaban esperando. Y dice que así también este mensaje no iba a ser proclamado por teólogos, por eruditos, sino por personas sencillas y simples que estén aferradas a las Escrituras y que puedan comprender realmente el momento en el que estamos viviendo. Cuando Jesús nació, los que realmente tenían un acceso directo a las profecías eran los escribas, los fariseos, los eruditos de la época. Estaba profetizado el tiempo y el lugar, y sin embargo ellos no lo vieron. Cuenta, y algo que me llamó muchísimo la atención, conocemos la historia de la Navidad, cada año la recordamos, leemos en los evangelios,
Y Elena de White nos cuenta un poco más. Ella nos relata la expectativa que había en el cielo que tenían los ángeles cuando Jesús iba a nacer. Ellos habían convivido con Jesús, estuvieron con Él, lo vieron viviendo en gloria y majestad y tomando la decisión de despojarse de todo eso para venir a nacer como un bebé. Y ellos estaban ansiosos por ver ese momento, por cantar sobre ese momento. Y cuenta que cuando Jesús nació, un ángel salió gozoso para dar las buenas noticias. ¿Pero qué pasó? Llegó a la tierra, llegó a la ciudad y nadie esperaba al Mesías. Recorrió el templo donde los sacerdotes celebraban ritos sin pensar en su significado. Recorrió los palacios donde nadie se acordaba de Dios. Y cuando estaba a punto de volver al cielo, este ángel pasó por las colinas de Belén. Y allí se encontró con los pastores, que ellos sí estaban esperando al Mesías. Y justo cuando se estaba por volver al cielo, entonces decidió presentarse a estos humildes pastores que sí esperaban al Mesías, les dio las buenas nuevas del nacimiento de Jesús y todo el coro de ángeles ya no pudo esperar más. Y entonces se apareció para cantar y glorificar a Dios por ese momento. Es muy interesante pensar que en el pueblo de Dios tristemente encontraron solo a los pastores, pero en tierras lejanas encontró el ángel a personas paganas, pero que estaban estudiando la profecía y estaban esperando que se cumpliese. Y es así que los sabios de Oriente pudieron ver la estrella, que no era más que el coro de ángeles. Ellos sí habían estudiado la profecía y sabían que se estaba cumpliendo. Y Dios los dirigió hacia el lugar donde se iban a encontrar con el Mesías. Y dice la Biblia, y nos dice Elena de White, que así será antes de la venida del Hijo del Hombre por segunda vez. Muchas personas van a estar distraídas. Muchas personas no lo van a estar esperando. Pero sí habrá un pueblo fiel, remanente, que va a estar firme en las profecías y va a poder ver el momento en que el Señor se acerca. Jesús dijo, así como cuando ven los árboles en la primavera que empiezan a brotar, saben que el verano se acerca. Si nosotros contemplamos las señales, vamos a poder ver que Jesús está cerca. Y ese es el mensaje de este capítulo, que nosotros podamos ver las señales, podamos tener la vista fija en esa mayor esperanza que tenemos, que es la segunda venida de Jesús, y que podamos permanecer fieles a ella. Los animo a que lean este capítulo. Tiene muchísimos detalles muy interesantes, que también sigan los siguientes donde la historia continúa, pero que sobre todas las cosas que sea un llamado de atención a nosotros para que estudiemos las profecías, pero sobre todas las cosas que podamos prepararnos para el momento en que Jesús venga a buscarnos.